Bienvenidos a este vídeo. Vamos a hablar de pesadillas. Es un tema muy amplio, pero trataré de condensarlo lo máximo posible, hablando desde mi perspectiva personal e intentando ayudar a las personas que seguramente como tú, si estás viendo esto, tienen tanto miedo a este estado, esas preguntas, ¿no? Como ¿me va a pasar algo? ¿Corro riesgo? ¿Cómo puedo evitarlas? Al final las pesadillas, a lo largo de mi trayectoria yo he aprendido a verlas como una oportunidad más que como un problema. Son la oportunidad de transformar aspectos de tu psique, de integrar partes que están separadas de ti y de tener un crecimiento espiritual, psicológico, un desarrollo personal muy grande. Entonces las pesadillas, aunque parezcan tus enemigos, en realidad son tus amigos. Lo que pasa es que tu subconsciente no tiene una mejor forma de llamar tu atención y de decirte, hey, tenemos que trabajar en estas cosas. Entonces, cada vez que tengas una pesadilla, intenta cambiar tu mindset e intenta decir, wow, aquí hay algo a lo que tengo que ir, no tengo que escaparme. Hay diferentes maneras de abordar el fenómeno de las pesadillas, desde una perspectiva más psicológica, más moderna, racional. Las pesadillas son las partes de tu psique que están desintegradas, que es lo que se llama la sombra. Todas esas partes y emociones que reprimimos en nuestras vidas, que no nos gustan de nosotros, que no nos gusta experimentar, que no nos gusta mostrar a otras personas. Sentimientos como el odio, como la rabia, como el resentimiento, la envidia, la pena, el auto-odio, todas estas cosas que de alguna manera ponemos debajo de la alfombra y que esperamos que por sí solas algún día desaparezcan o que completamente rechazamos como no, eso no soy yo no soy así. Pero realmente la pesadilla no es más que el resultado de haber tenido eso demasiado tiempo ahí pudriéndose debajo de la alfombra y que explota en una explosión psíquica de contenido que adopta formas demoníacas, monstruosas, violentas, pues precisamente para mostrarte en su pura y en su forma más extrema esa sombra. Porque la sombra es ese reflejo oscuro y distorsionado de nosotros que no queremos ver, pero que cuanto más reprimimos, más fuerte se hace. Recordamos esas películas como Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street. Es una genialidad porque el personaje de Freddy, que representa la pesadilla, cuanto más miedo se tienen, más fuerte se hace, ¿no? Entonces es casi como un círculo vicioso en el que es muy difícil salir, porque siempre, me da miedo, pero si no tengo miedo, el querer no tener miedo de alguna manera te hace tener más miedo y te hace entrar en un bucle del que no se sabe salir. Desde una perspectiva más indígena, chamánica, ancestral, las pesadillas son manifestaciones del espíritu o de energías que están desequilibradas dentro de ti. Se pueden sentir como ataques de entidades o como demonios que de alguna manera te hacen la vida imposible, te atacan. Pero es un poco lo mismo, pero la aproximación es lo mismo. No se trata de luchar contra ellas, no se trata de escapar, no se trata de temerlas, sino de escucharlas. En este vídeo al final voy a dar algunos consejos prácticos de cómo tratar con estas pesadillas, de cosas que podemos hacer en nuestra vida pues para de alguna manera acercarnos. Pero antes déjame contarte un poquito mi historia. Desde que era pequeño hasta los 12 años o así, yo creo que no hubo ni un día de mi vida que no durmiera con mi madre del miedo que tenía a la noche, a la oscuridad. Cuando me dormía tenía pesadillas que eran auténticamente actos de brutalidad, de monstruos, de persecuciones, raptos, me atacaban a mí o atacaban a mi familia. Aún sigo recordando estas imágenes con auténtico pavor. Yo no sabía lo que hacer con ellas más que llorar y gritar, que cada vez que me encontraba solo en la habitación era un auténtico pánico. Mi madre tenía que venir, acostarse conmigo, calmarme. La pobre no tenía ningún tipo de recurso ni nadie que le dijera cómo tratar con esto, más que, bueno, pobre chaval, ya se le pasará, tu hijo es un miedica. Todas las cosas que hacían sentirme raro, que hacían sentirme que había un problema conmigo, y me daba miedo, ¿no? Me daba miedo dormir. El caso es que a medida que fui creciendo, y aquellos eran los 90, era de un preadolescente, y había una cosa que se llamaba videoclubs, que probablemente algunos de vosotros ya no conocéis, en el que todas las carátulas de todas las películas estaban ahí, había secciones, y estaba esta sección de terror.
que yo miraba, al principio con miedo, no quería verlos, pero poco a poco iba llamando mi atención, y ahí empezaba a ver que mucho de estas atmósferas, de este contenido en las carátulas, de estos monstruos, y poco a poco fui creando una fascinación y fui acercándome hacia ese mundo, ¿no? A la vez, uno de los mecanismos que yo desarrollé inconscientemente para tratar con las pesadillas era el de despertarme, ¿no? De alguna manera tenía un momento de lucidez en el sueño y decía, ok, esto es un sueño, no quiero experimentar esto, adiós, y me despertaba, pero obviamente me despertaba aún con todas esas emociones, aún con todas ese sofoco, esas taquicardias, ese pánico estaba en mi cuerpo, ¿no? No había una conclusión. Siempre que me despertaba conseguía evitar cualquiera que fuera el destino del sueño, acabar muerto o violado o lo que fuera, pero no le daba ningún tipo de cierre a esas emociones. Entonces tampoco estaba haciendo un trabajo tan completo, pero por lo menos yo decía, ok, pues por lo menos lo he solucionado, era un parche que le puse, ¿no? Y creo que es el primer paso, y estoy seguro que muchos de vosotros estáis en este nivel, ¿no? Como darte cuenta de la pesadilla y escapar de ella, pero no es la manera correcta de tratar con ellos, porque de alguna manera sigues poniendo todo este contenido debajo de la almohada, debajo de la alfombra, esperando a que se solucione por sí solo, cuando realmente lo único que estás haciendo es hacerlo más fuerte. No estás tratando con tu miedo, no te estás enfrentando, no estás obteniendo el oro que hay detrás de todo esto, porque el trabajo con las pesadillas no es más que un trabajo alquímico de transmutar estas energías en algo más. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos yendo directos a las pesadillas. A lo largo de mi vida seguí creciendo, las películas de terror, la música metal y todas estas historias oscuras, turbias, eran mi mundo. De alguna manera me rodeaba de todas esas historias y no sabía que estaba haciendo inconscientemente este trabajo de aceptar la sombra. Por lo menos estaba haciendo un primer paso, que era estar en contacto con todas estas pesadillas, estar en contacto con este mundo y familiarizarme con él. Después empecé a crecer, ya era un adolescente, ya no me podía permitir dormir con mi madre, pero aún así tenía problemas para dormir, me daba miedo ir a dormir a casas de amigos o a excursiones del colegio, estar solo. Pero poco a poco iba también aprendiendo un poco más sobre psicología, sobre espiritualidad, sobre sueño consciente, y empecé a estar un poco más en contacto con todos estos conceptos de la sombra. Empecé a estudiar lo que es la sombra en uno mismo y empecé a observar y a intentar observarme y ver qué partes de mí eran partes de esa sombra, ¿no? Empecé a hacer como un trabajo y, como te digo, leyendo libros, viendo vídeos como este, de personas que me hablaban de esto. Hubo un día, que ya era bastante mayor, pasaron años y años, en el que tuve un sueño que fue completamente revelador, transformador, y que me hizo entender arquetípica y simbólicamente cómo es el trabajo con esta sombra. En este sueño yo estaba en un sótano de un psicópata, como los de las películas, con todo sangre en las paredes, muertos, gente en jaulas. Era un tipo que era como un carnicero grande, con 2 cuchillos lleno de sangre. Y este hombre me vio allí en el sótano y vino por mí como un animal. Iba a atacarme, me iba a despedazar, iba a hacer todo lo que quisiera conmigo. Y en ese momento incluso oigo una voz en el sueño que me dice: todo lo que pasa en este sueño va a ocurrir en tu vida real. En ese momento yo aún tengo más miedo porque digo, me va a hacer daño y me va a matar, ¿qué va a pasar? Cuando el tipo viene corriendo hacia mí, yo intuitivamente hago mi truco de, esto es un sueño, me despierto. Y me desperté en medio de la noche con toda esta sensación de miedo. Pero hubo algo que cambió ese día por mí. Dije, no, esto no es el trabajo. Estoy escapando. Tengo que volver y tengo que enfrentarme a esto. Tengo que volver a ese sueño. Y me volví a dormir con la intención de volver y volver y volver. Y en efecto volví al mismo escenario, volví al mismo sueño, volví a ver a esa persona, ese psicópata, ese asesino que venía por mí. Y en un momento que venía por mí, lo abracé y le dije, te veo por el humano que eres, te veo por lo que eres, te acepto. Y en ese momento los dos nos fusionamos en una espiral de luz que ascendió a los cielos, en un rapto extático, unas sensaciones muy, muy placenteras de transformación, y acabé despertándome y me desperté
por primera vez de una pesadilla, en vez de despertarme con todas esas sensaciones tan oscuras, tan bajas, esas vibraciones de miedo y de pavor, me desperté completamente extático, me desperté radiante, con una energía renovada, y noté que algo había cambiado en mí para siempre después de ese sueño. Y cuento este sueño porque va a ser útil ahora cuando empecemos a hablar de los aspectos más prácticos de cómo tratar con las pesadillas. Es interesante todo este viaje con las pesadillas porque ya recientemente empecé a entender un poco más de dónde venían todos estos miedos infantiles, y no eran más que yo tuve un parto muy muy complicado en el que casi muero. Es interesante todo este trabajo, y últimamente estoy teniendo revelaciones a través de más trabajo interno y me voy conociendo más y más y más. Y una de las cosas de las que creo que mucho de este miedo venía de... Yo tuve un parto muy difícil en el que casi muero. Mi madre lo pasó fatal, me separaron, se despertó, no sabía dónde estaban, que por un momento creyó que yo había muerto. Todo ese sufrimiento, todas esas emociones fueron programadas en mi nacimiento y en los primeros momentos de mi vida, y yo creo que era eso. Las pesadillas no eran más que la manifestación de todos esos miedos que estaban tan metidos dentro mía, y que eran miedos transmitidos por lo que pasó mi madre, por lo que yo vivía sin entender. Y a poco pues fui como desenmarañando todo ese caos de emociones, todo ese equilibrio energético a través del trabajo con los sueños, a través del trabajo con las plantas, a través del trabajo interno, de meditación, de observarme. Entonces, ¿qué haces cuando tienes una pesadilla? ¿Qué hacemos cuando tienes una pesadilla? Pues obviamente dependerá mucho de tu caso y de las pesadillas, pero generalizando, yo lo que recomiendo es un poco hacer ese trabajo que yo hacía a través de las películas de terror. Y no te estoy diciendo que tengas que ver películas de terror, pero sí que de alguna manera te familiarices con el contenido de tus pesadillas, que no lo intentes meter más debajo de la almohada. No tengas miedo, este trabajo no tiene riesgos. Tienes que ir haciéndolo poco a poco, también sintiendo hasta dónde quieres llegar tú y desarrollando esa intuición. Pero lo que recomiendo, lo primero es, como siempre en el trabajo de los sueños, apúntala. Apunta tu pesadilla con todos los detalles que puedas, no tengas miedo a ponerla en el papel, aunque puedas tener mucha resistencia a volver a revisitar esos mundos. Te recomiendo que venzas esa resistencia y lo apuntes. Y una vez lo tengas apuntado, ya está. Está la pesadilla en un papel y puedes observarla como algo externo. A lo mejor puedes desapegarte un poquito al verla ahí. Y una vez estés ahí, pues analizas vamos a empezar a analizar el contenido de la pesadilla, ¿no? Pues obviamente, como decía antes, hay diferentes escenarios que pueden ocurrir. Pueden aparecer demonios, pueden aparecer situaciones de persecución, pueden aparecer ataques de todo tipo. El caso es que empieces a analizarlo. La primera pregunta que yo recomiendo que te hagas es: ¿dónde en mi vida de vigilia, en mi estado de vida de vigilia, en qué situaciones tengo emociones parecidas a las que estoy sintiendo en esta pesadilla? ¿En qué situaciones me siento oprimido, o me siento que estoy escapando, o me siento esta vergüenza que sentí en el sueño? Intenta escribirlas sin censurarte, ¿no? Haz un ejercicio de escritura automática. Esto es, durante 5 minutos vas a poner el cronómetro y vas a escribir sin parar, sin juzgar lo que viene, ¿no? No juzgues lo que viene. De hecho, eso es clave, ¿no? Porque de esa manera estás traspasando tu filtro racional y estás haciendo que palabras, emociones, situaciones vengan de tu inconsciente, ¿no? Que es del mismo lugar de donde vienen las pesadillas. Empiezas a escribir y empiezas a ver qué situaciones tienen emociones o una carga emocional parecida a la que has tenido en la pesadilla. Eso ya te va a dar demasiada información y vas a empezar a entender cosas. Y vas a empezar a ver aspectos de ti que a lo mejor no te gusta mirar, pero una vez los detectes, y una vez detectes de que, por ejemplo, tengo vergüenza a hablar en público porque en el fondo yo creo que soy peor que los demás, pues una vez detectes esa parte de ti que se siente peor que los demás, el trabajo también es empezar casi como lo que hice yo con el psicópata, ¿no? A abrazar a esa parte de ti, a la parte de ti que está asustada, a la parte de ti que se siente menos, a la parte de ti que tiene vergüenza, a la parte de ti que tiene
envidias, todas esas partes de ti tienes que empezar a acariciarlas y a darles tu amor y decirles, eres parte de mí y eres una parte de mí tan importante como cualquier otra. Y no, ya no voy a rechazarte, ya no voy a ocultarte, ya no voy a eliminarte de tu vida. De esa manera estás integrando esas partes. Los demonios que vemos en las pesadillas, los monstruos que vemos en las pesadillas, son partes de nosotros que están tan desintegradas que se nos aparecen como lo que más tememos. Pero si, por ejemplo, otro ejercicio, ¿no? Escribes la pesadilla y ves, hay una figura, un demonio, un atacante. En vez de escapar de él, hazle preguntas. De la misma manera, hazle preguntas. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor en las primeras cosas que te salen es necesito que te sientas mal, necesito que te sientas que no vales para nada. Ya, pues apuntas eso. Y eso es el demonio. Digo, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo podemos... ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, esto es una práctica budista que se llama alimentar a tus demonios. Y se basa en el mismo concepto que hablaba antes de lo de la sombra de todo eso. En vez de reprimirlos, tú vas a escucharlos y vas a preguntarles qué es el mensaje que tienes aquí, cómo puedo ayudarte, qué va a pasar si te ayudo, en qué te vas a convertir. Y de esa manera empiezas a aceptar esas partes y empiezas a decirles, ven, no tengo miedo de ti, no tengo miedo, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Que empiezas a escribir, empiezas a sacar lo que salga sin censura, ¿no? Y va a salir muchas cosas que son tonterías, pero vas a dar de vez en cuando con 2, 3, 4 palabras que dices, oh, wow, ok, ahora entiendo, ¿no? Y yo no puedo decirte cómo serán estos mensajes, pero tú tienes que desarrollar esa intuición y tienes que hacer este trabajo y tienes que utilizar la pesadilla como una oportunidad de escucha y de pregunta. Y aunque parezca lo más contraintuitivo del mundo, es lo que en mi ocasión, lo que a mí me ha funcionado y es como yo le he dado la vuelta a este estado, como decía al principio del vídeo, utilizarlo más como una oportunidad para hacer estas preguntas que como un problema al que queremos escapar. Incluso puedes ir un nivel más allá y empezar a hacer arte con tus pesadillas, empezar a dibujarlas, empezar a hacer poemas, empezar a hacer algún tipo de ritual. Mucho del arte, de las mejores canciones, de las mejores películas, de los mejores libros, precisamente vienen de ahí, de estas emociones, de personas que han decidido tratar con ellas y que han hecho de algo tan oscuro y tan mezquino y tan brutal, darle la vuelta y transformarlo como si fuera un arte, un dibujo, una pintura, una canción. De esa manera, incluso, o sea, si eres una madre o un padre que está leyendo está viendo este vídeo y no sabe cómo hacer como su hijo, también haz estas preguntas a tu niño, ¿no? Es en plan, ok, ¿quieres hablar de la pesadilla de ayer? A lo mejor tu niño dice, no, me da miedo, ¿no? Pero poco a poco puedes ir intentando que él te vaya hablando de cómo es el monstruo que le aparece en sus sueños y dale la importancia que se merece. Y una vez consigas que te hable un poquito del sueño, pues invítalo a lo mejor, ok, pues vamos a hacer un cuento sobre este sueño y vamos a acabar esa pesadilla a lo mejor de una manera más constructiva, en vez de que sea un final trágico, ¿no? Pues a lo mejor dibujas con tu niño el monstruo. Tenía una profesora de sueños que estaba tratando con un caso de un niño que tenía pesadillas y al final lograron hacer galletas con la forma del monstruo que estaba viendo y luego el niño se comía las galletas. Ese aspecto ritual de alguna manera era asimilar esta sombra, abrazar esta sombra como era en el caso de mi sueño. Y aunque estos actos simbólicos son muy, muy poderosos, porque como todos lo sabemos, el inconsciente habla en el mundo de los símbolos y el arte es símbolo. Entonces, tú misma te puedes crear tus propios rituales con las figuras, escenarios y situaciones que ocurren en las pesadillas, ¿no? Otras formas de tratar, también a veces las pesadillas no son cosas tan demoníacas. Por ejemplo, a mí una de mis pesadillas más recurrentes, que sigo teniendo a día de hoy, Dios mío, es que estoy en el aeropuerto y no llego al avión, me falta el billete, entro en el teléfono y no funciona. Un estrés, unas sensaciones tan malas,
Y una de las maneras en las que estoy recientemente tratando con estas pesadillas, que estoy viajando mucho, estoy tomando muchos aviones, pues a veces ahora estoy en el aeropuerto y digo, ok, estoy soñando, ¿es esto mi pesadilla? Ah, mira, hace poco tuve muchísimos problemas con unos aviones que iba perdiendo y para mí era como estoy viviendo la pesadilla otra vez. Y en ese momento me di cuenta, ok, y empecé a jugar con esto, ok, esto es la pesadilla, es un sueño, estoy reando, empezaba a hacer mis reality checks y de alguna manera el ser consciente también me hizo navegar la situación en mi vida real de una manera mucho más calmada, mucho más pausada y de alguna manera estaba actuando en el escenario de la pesadilla, pero ahora en el mundo real y yo estaba tomando otro tipo de decisiones, estaba siendo más lúcido. Entonces hay miles de maneras tan infinitas como tu propia creatividad de lo que puedes hacer con una pesadilla, pero la aproximación siempre es la misma. Acercarte, escuchar, intentar, no voy a decir no tener miedo, porque inherentemente el estado de la pesadilla te va a provocar miedo, pero sí tener coraje. Todos podemos tener miedo y paralizarnos y querer escapar. Pero cuando realmente tienes miedo y en vez de ir para el otro lado decides cruzar, siempre vas a encontrar algo, el oro al final de ese salto, ¿no? Es lo que dicen, el miedo de alguna manera es la X que marca el lugar en el mapa de donde tienes que ir, tanto en las pesadillas, tanto en el mundo de los sueños, como en nuestra vida. Muchas veces tenemos miedo a tomar decisiones, hacer cambios en nuestras vidas y lo mismo que una pesadilla, no miramos, lo intentamos poner de lado y eso hace que nos paralicemos, eso hace que nuestra energía esté desequilibrada, eso hace que no estemos viviendo nuestro propósito, eso hace que no seamos libres, que no estemos en nuestro yo más elevado. Entonces las pesadillas velas como un entrenamiento para esos momentos también de tu vida, ¿no? No hay diferencia entre lo que, entre lo que hacemos en nuestro mundo más material que lo que hacemos en nuestro mundo más interno espiritual. El trabajo es igual y lo que hagas en uno se va a ver reflejado en el otro. Y nada, esto es un poco mi viaje por las pesadillas. Está claro que también hay muchas cosas que puedes hacer si te estás pasándolo muy mal y crees que no puedes enfrentarte a estos contenidos. Está bien, vete poco a poco, ¿no? A lo mejor no te enfrentas directamente al demonio, pero vas empezando poco a poco con otros aspectos del sueño. También puedes hacer cosas antes de dormir, antes de acostarte, si quieres aliviar un poco toda esta carga emocional, toda esta... puedes hacer cosas como tener un pequeño ritual antes de dormir, quemar algún tipo de planta protectora, como puede ser el romero, como puede ser palo santo, como puede ser algún incienso. Puedes tomarte un té relajante, puedes sentarte con los ojos cerrados y empezar a orar o hacer afirmaciones que digan, ok, esta noche si tengo una pesadilla voy a estar abierto y voy a llegar hasta donde pueda, voy a enfrentarme, no voy a tener miedo, voy a tener el coraje de escuchar, voy a tener el coraje de preguntar. Si estoy escapando, hoy no voy a escapar, voy a pararme y voy a mirar de frente al problema que viene persiguiéndome, porque con las pesadillas, con los monstruos, cuanto más corramos, más nos van a perseguir. Hay que darse la vuelta, mirar de frente y decir, aquí estoy aquí para escuchar, estoy aquí para que asimilemos esto juntos, estoy aquí para aceptar estos contenidos que vienen de mí como parte mía, como parte de lo que somos, como parte de lo que significa ser humano. Todas estas cosas oscuras forman parte de nuestras psiques, forman parte de nuestro mundo. Y en el momento en el que empecemos a tratar lo diferente, lo raro, lo que nos da miedo, tanto en la pesadilla como en nuestra vida real, con un poco de compasión y con un poco de apertura y de ganas de entender, estamos haciendo el trabajo de sombra, estamos haciendo el trabajo de integración, estamos haciendo el trabajo de poner todas estas partes que están fragmentadas y que a veces están tan fragmentadas que se nos presentan a nosotros como lo más opuesto a nosotros que puede existir, pero en el fondo somos nosotros, en el fondo son parte nuestra y en el fondo el trabajo no se trata de rechazarlas sino de aceptarlas. Entonces creo que esto es todo. Si tienes algún problema al entender algunos de estos conceptos o si quieres compartir algún caso de alguna pesadilla que hayas tenido en los comentarios, es mucho más fácil cuando tenemos ejemplos concretos y yo estoy encantado de ayudarte. Así que no tengas miedo. Enhorabuena por haber llegado hasta el final, porque ya estás
empezando a asimilar este contenido, estás empezando a familiarizarte con él. Y recuerda que esto no es nada más que una oportunidad. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.